Y ahora nos vamos con el tema electoral y también el tema de la resistencia que hay por parte de estos plurinominales y también legisladores que se han hecho campaña y todo, pero pertenecen al Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Y es que el senador Luis Armando Melgar del Partido Verde anunció ayer que votará en contra de esta iniciativa que ayer presentó la presidenta. No se esperan al texto, como tú bien dices, Dani, hay que revisar el texto, ¿no? Él dice que va a votar en contra por la eliminación de las listas plurinominales en el Senado. Y es que hay que recordar, como parte de esta iniciativa, sí se va a eliminar la lista en el Senado del tema de los plurinominales. En la Cámara de Diputados no. En la Cámara de Diputados van a seguir, incluso son 500 diputados y diputadas. En el caso del Senado sí se va a quedar en el número 96, de 128 a 96. Además, no solamente es el tema de los plurinominales, sí nos hemos concentrado en eso, porque es lo que más destaca, pero también se oponen, y este senador en específico, el tema de recortar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Quieren hacer ver que es un ataque a la democracia, a este instituto electoral que le ha dado tanto al país, pero ya se ha documentado los excesos y los gastos que se han tenido en el Instituto Nacional Electoral. Además, este senador señaló que prácticamente él cuenta con el apoyo de varios compañeros de la bancada. Pues claro, porque todos los integrantes del Verde pues no van a querer renunciar al privilegio también del presupuesto. Además apuntó que la reforma de la presidenta, que asegura que va a acompañar, debilita la democracia en México. O sea, el Verde hablándonos de democracia, ¿no? Y también cuestionado sobre cuántos legisladores se opondrían, respondió lo siguiente: le puedo garantizar que serán lo suficientes para que no pase. O sea, esta frase, ¿no? Van a ser lo suficientes para que no pase. Creo que andaríamos por ahí de la mitad, o sea, como que la mitad en este contexto, ¿no? Y vemos también, Dani, que en tanto el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado, Manuel Velasco, consideró que en términos generales la propuesta es adecuada, o sea, como que el más sutil, más político, dice es más adecuada, aunque señaló que se revisarán el contenido, o sea, se va a revisar el contenido a detalle cuando llegue formalmente al Senado para fijar una postura. Porque hoy en la mañana, Dani, la presidenta dijo que la iba a mandar a la Cámara de Diputados. Es decir, primero va a la Cámara de Diputados y después va al Senado. Entonces el senador del Partido Verde ya se adelantó demasiado, ya se adelantó muchísimo, porque todavía ni va a llegar al Senado y ya vamos a votar en contra. Sobre la reducción del 95% al financiamiento de los partidos políticos, el exgobernador chapaneco continuó con ¿cómo le dicen? ¿Güero Velasco? Ajá. El Güero Velasco calificó como positiva la medida. Eso es lo que dijo. O sea, la reducción del 25% al financiamiento de los partidos, dice, es una buena medida, aunque recordó que su partido ha impulsado una disminución generalizada. O sea, él se va más radical, ¿no? Él, vamos por todo, ¿no? Es el juego político que prácticamente trae, pues, el Partido Verde. Ahora, también trae una propia propuesta el Partido Verde, ¿no? Ajá, Ahora pues sí. traen su propia propuesta y no sé qué tanto van a proponer el Partido Ecologista. Ok, vámonos entonces a los detalles de esta información que pues yo no voy a dejar de insistir. Es impresionante que en menos de 24 horas ya tengan incluso una contrarreforma, que se estén oponiendo y además ya tengan la contrarreforma. Son rápidos. Hay que dar un poco también de contexto, porque, a ver, tampoco es fortuito que sea el senador Luis Armando Melgar quien esté como encabezando esta contrarreforma, porque pues más bien lleva como un periodo en donde pues dentro del Verde pues se ha estado dinamitando la alianza con Morena. El expriista Luis Melgar Bravo
o sea, porque este señor del que estamos hablando antes era priista, pues ha sido empleado nada más y nada menos que de Ricardo Salinas Pliego durante un cuarto de siglo en las empresas del Grupo Salinas. Esto es un tema que ha documentado Álvaro Delgado. Entonces, incluso hay imágenes de él vacacionando por Europa con Ricardo Salinas Pliego. O sea, no solamente ha trabajado para Grupo Salinas, sino que es del grupo, un grupo cercano de amistad a Salinas Pliego. Y esto no es un secreto, o sea, el propio Salinas Pliego ha compartido las fotografías en donde está vacacionando y en este grupo está este señor. Les voy a pasar el tweet para que quede bien Evidenciado. identificado, ¿no? Entonces, y esta imagen que ustedes van a ver en unos momentos es una de varias, ¿no? Entonces, eso nos lleva a hablar, pues, de un tema en particular, de cómo, pues, Morena fortaleció mucho al Verde y el Verde, pues, fue utilizado por expriistas, por gente que ha estado todo el tiempo en el Verde para regresar al poder o mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, pues, ahí es un primer tema. Segundo, lo que mencionabas sobre que, o sea, no es solamente Melgar, sino que sería la mitad de la bancada del Verde la que estaría apoyando esta supuesta contrarreforma. Ahí están viendo la fotografía que compartió Ricardo Salinas Pliego de vacaciones con varias personas, incluidas este senador Luis Armando Melgar. Así que pues nos sirve mucho para dimensionar pues qué tan cercanos son. Y de ahí viene esta resistencia del Verde. Obviamente también Manuel Velasco pues opta por ser un poco más políticamente correcto, pero pues al final de cuentas durante todas estas embestidas del Verde, o Manuel Velasco guarda silencio o se suma. Luis Fernando Melgar también estuvo en este tema de poner a la esposa del gobernador de San Luis Potosí como posible candidata a la gobernatura, a pesar de que la presidenta le pidió a Morena y Morena aceptó, pues, no caer en actos de nepotismo en la elección del 2027. Ahí en ese caso, Manuel Velasco lo que hizo fue apoyar a la esposa del actual gobernador y no solo eso, hasta le levanta la mano justo cuando la Exacto. presidenta dice, no nos gustan esas cosas, no nos gustan eso que de la ley esposa. ¿Qué hizo Manuel Velasco? Va y le levanta la mano. Entonces, aunque intenta ser un poco políticamente correcto, pues sus actos también describen cuál es su posición realmente. Entonces, creo que la presidenta, como ella lo ha mencionado, pues sí cumple con presentar este proyecto, que le faltan cosas quizás, que a lo mejor unos dicen se pudo avanzar más en esto, se pudo quitar aquello, pero vemos con las reacciones que sí incomodó, incluso a los partidos aliados, que yo ya les pongo aliados entre comillas. Entonces, pues ahora lo que dijo en la conferencia de prensa es que de la alianza con estos dos partidos ya no va a ser tema de ella, sino de la dirigencia actual de Morena. Así que no solamente con la reforma, la presidenta le avienta un reto al Partido Verde y al Partido del Trabajo de la gente los va a castigar, sino también a la dirigencia de Morena, que es encabezada actualmente por Luisa María Alcalde, para que ella decida si se va a ir con los que están traicionando, no a la presidenta, sino a la gente, o si ya les va a poner un alto. Porque el hecho de que el Partido Verde y el Partido del Trabajo continúen con Morena significan millones de pesos, significan millones de espacios en los congresos, significan incluso gobernaturas. Entonces, ya lanzó otro reto la presidenta que es para Luis Alcalde y decirle, pues hay de ti si tú sigues con la alianza con estos dos. Con estos dos personajes y que incluso, como tú bien mencionabas, Dani, sí tiene vínculos con Salinas Pliego. Incluso tenemos una foto, pues donde está con Salinas Pliego ya los dos ahí, con el que no quiere pagar impuestos. En su momento criticó a la presidenta, la ha atacado a través de TV Azteca, a través de sus reportajes, etcétera, todo hay una difamación tremenda. Y este senador está ahí con este empresario
que está inventando la idea de que ya pagó impuestos cuando no ha pagado su adeudo. Pero lo va a pagar en abonos, como lo piden en sus compañías, sobre todo en esas tiendas. Y también es importante, antes de pasar a la propuesta del Verde, Dani, yo sí quiero mencionar que el Partido Verde tiene varios personajes reciclados del PRI. Sí, claro. El exgobernador del Estado de México, ¿cuál va a ser la postura de Urubiel, por ejemplo? Ávila, que por cierto, en un reportaje de Sin embargo, hay casos documentados de que él fue priista hace 29 años, duró 29 años como priista, y se pasó a las filas del Verde en enero del 2024. Entonces, hay muchos priistas de esta altura, de esta calaña, que estuvieron en el PRI y que se opusieron incluso a las reformas que había mandado el presidente López Obrador. Es importante darle contexto porque con Andrés Manuel López Obrador se opusieron a la reforma electoral y todos estos grupos, como vieron la oportunidad de que la presidenta, en ese entonces candidata presidencial, iba a ganar, muchos se fueron al Verde. En el Senado, y esto es importante tenerlo en cuenta, tienen 14 senadores los del Partido Verde. El PT tiene 6 senadores. Entonces sí es importante dimensionar el número de senadores que se podrían oponer, sobre todo por esta propuesta que también tiene el Verde a la par para decirle a la presidenta, nosotros queremos que se mantengan pues los plurinominales y el privilegio. Y lo que a mí me llama la atención es cómo Morena y el PT permitió que gente de Salinas Pliego se metieran como aliados. Eso es de criticar. Les funcionaba, o sea, solamente ellos hicieron como que no se daban cuenta, pero pues, o sea, si tú dices Erubiel Ávila, pues ni modo que no sepas quién es, ni modo que no sepas todo el daño que provocó. Claro. Ramírez Marín, también un priista de Yucatán, pues como si no supieras quién es, ¿no? O sea, bueno, pues también Morena los utilizó y ahora es un monstruo que tienen que ellos alimentaron, sí, que ellos crecieron y ahora tienen que hacerse cargo. Solamente para terminar, les van unos datos de Luis Armando Melgar Bravo. Esto nos sirve para saber de dónde viene muy bien este personaje y esta contrarreforma que le vamos a detallar en unos minutos. Del 2006 al 2017, Luis Armando Melgar Bravo fue director general del Proyecto 40, ahora llamado ADN 40, una televisora, obvio es de Salinas Pliego, que el día de ayer empezó a compartir un oficio falso, o sea, porque las mentiras del operativo del Mencho no se quedaron solamente el domingo, continúan. Empezaron a compartir un oficio en el que, según con los membretes del gobierno de México, en donde informaban que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba amenazando al gobierno federal de que a partir de la 1:00 p.m. del miércoles iban a empezar a matar a cada funcionario público hasta que la fiscalía entregara el cuerpo del Mencho. O sea, y ADN 40 lo empezó a compartir en su cuenta de Twitter de Cártel Jalisco amenaza al gobierno de México y empezar a matar. O sea, han extendido el periodo de mentiras, el periodo para intentar generar pánico ya hasta mediados de la semana, casi 4 días después del operativo. O sea, el afán de mentir, el afán de generar daño está clarísimo. Obviamente no han desmentido nada, ya los desmintieron otras fuentes, pero ADN 40 continúa en ese objetivo. Pues ahí estuvo del 2006 al 2017 este hombre, Luis Armando Melgar Bravo. Del 2011 al 2012 fue presidente de Fundación Azteca en Chiapas. En 2006 director general del Círculo Editorial Azteca, que es de Grupo Salinas. En 2004 fue director general de Empresario Azteca, de Grupo Salinas. Del 2002 al 2006 fue director general de Afore Azteca, de Grupo Salinas. En 2001 es cuando él se incorpora a esa empresa, TV Azteca, como secretario del Comité Editorial de Noticias. Ahí lo tienen y también ahorita buscando las fotografías,
pues es otro de los amigos importantes. Hay una donde aparece sonriendo junto a Jorge Fernández Menéndez, quien pues tiene episodios oscuros en su carrera, muchísimos, pero el último podría ser pues esta coautoría con Julio Scherer del libro Ni perdón ni venganza, ni venganza ni perdón, ¿no? No, es ni, ni venganza ni perdón. Ni venganza ni perdón. Exacto. Y también está con Luciano Pascoe, todos empleados de Salinas Pliego. Son datos que dicen mucho porque pues de ahí viene la resistencia que pues desafortunadamente puede considerarse una resistencia de casa. No estamos hablando de que sea la resistencia del PAN, del PRI, que serían naturales. Es la resistencia de un aliado, pero pues en parte también es responsabilidad de Morena porque sabían con quién se aliaban. Exactamente, y ahora se está pagando de cierta manera los platos rotos y las consecuencias de meter a estos personajes. Yo lo había planteado incluso antes de que se presentara la reforma. Ok, tienes aliados, vas a aceptar a varios, no importa de dónde vengan, etcétera, para sumar. Pero ¿de qué sirve que tengas a todos esos aliados cuando se trata de modificar uno de los poderes, en donde también hay opulencia, en donde hay también privilegios? No quieren reformarlo. Ya se reformó el Poder Judicial, también el Ejecutivo ya se empezó a reformar con la austeridad republicana, y ahora toca el tema del Instituto Nacional Electoral, que aún siguen controlando el viejo régimen. Eso es importante decirlo. Aunque la presidenta sea Guadalupe Tadei, si vemos a los consejeros y consejeras, algunos están todavía de la mano con el sector priista y panista. Entonces, ahorita estamos concentrándonos mucho, y está muy bien, en hablar de estos personajes, pero vemos que es toda una estructura que dejó Lorenzo Córdoba en el INE, porque en el INE sigue esa estructura. Ok, Jacobo Molina ya se fue, Lorenzo Córdoba ya se fue, pero ellos sirven, los que se quedaron, a los intereses del Partido Verde, al Partido del Revolucionario Institucional, que todo lo que queda del PRI, etcétera, porque el Partido Verde es una calca del PRI. O sea, todos los priistas que vieron, como tú ya los mencionaste, no vieron espacio en otros lados, pues se fueron a Morena, porque ahorita Morena está ganando y tiene pues amplios márgenes de ganar en las próximas gobernaturas. Pero lo que sí vemos es que estos vínculos, como diría este dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y estos personajes se juntan con gente de Ricardo Salinas Pliego y hasta con el propio Ricardo Salinas Pliego. Sí, no, o sea, la cercanía ahí está clarísima. Entonces, por eso era importante meternos a este tema, porque pues para lo que se viene es importante empezar, como se dice, a desmenuzar a estos aliados. Vamos a entrarle ahora, si les parece, al tema de la propuesta que ya tiene el Verde, dicho por ellos. De acuerdo con la periodista Elia Castillo, escribe este texto en El País, el Verde alista la presentación de una contrapropuesta de reforma electoral. Dice que lo va a hacer en los próximos días y que incluirá sus temas irrenunciables en materia electoral. Señalan los del Verde que con este escenario el proyecto de la presidenta pues ya enfrentaría un obstáculo mayúsculo, que es una reforma constitucional que requiere mayoría calificada y lo que sería imposible alcanzar sin el respaldo del Partido Verde. Arturo Escobar, coordinador nacional de este partido, del Verde, dijo a El País que su partido está en condiciones de presentar una iniciativa, aunque ha señalado que la coalición electoral con Morena se mantiene firme para los comicios del 2027. O sea, y aquí me vuelvo a estacionar porque lo que ellos quieren es no sufrir ningún daño. Pero ahí pues ya la presidenta le deja la responsabilidad a Luisa María Alcalde. Porque de acuerdo con esta declaración de Arturo Escobar, que es otro personaje oscurísimo de nuestra política, o sea, dice, vamos a presentar nuestra reforma, o sea, no vamos a apoyar la reforma electoral de la presidenta, pero vamos a seguir con Morena en 2027. O sea, su plan es no sufrir ningún daño, que no aprobar la reforma electoral o que no acompañar la reforma electoral no les pase ni una sola factura y seguir gozando de todos los votos que les asegura Morena. Es
Son hábiles, son hábiles. Entonces, o sea, pero de aquí concluimos eso, lo que dice Arturo Escobar. Sobre el contenido de la iniciativa que se cocina, dijo que entre los puntos está reducir la edad para votar de 18 a 16 años, la obligatoriedad de la votación para los ciudadanos, el reparto del financiamiento público por partes iguales. O sea, no esconden ellos. O sea, que a todos los partidos les toque exactamente lo mismo. Pero seguramente van a decir, ese monto no se puede reducir, entonces, o sea, todos van a querer recibir los 2,000 millones de pesos que recibe Morena actualmente, o no sé. Pero bueno, quieren que también se reduzcan los tiempos en radio y televisión, que también por partes iguales, y la desaparición de los tribunales electorales locales. Sobre los pluris, Escobar calificó la propuesta como una ocurrencia, o sea, la de la presidenta, no la de ellos, vaya, ¿no? Y señaló que ve un enorme riesgo para la democracia. Sin embargo, el Partido Verde aclaró que iba a esperar a que la propuesta presidencial se materialice el próximo lunes, ya en papel, y pues esto no sé para qué, si ya dicen que no les gusta, y además si ya están trabajando en su propia reforma. Digo que hay una buena noticia, el Verde Guau está trabajando, pero vaya, o sea, qué sorprendentes son los de este partido que no quieren acompañar la reforma, pero quieren seguir gozando de todo lo que les da Morena, que es poder, es hasta a veces dignidad en ciertas áreas. Son espacios y bueno, pues también el acceso directo a la presidenta. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan? Porque ahorita que mencionabas a Arturo Escobar, es importante rápidamente dar el perfil de él, como tú mencionabas, es un cacique, un cacique oscuro del Partido Verde, que por cierto en 2015 fue acusado e investigado por delitos electorales cuando se desempeñaba como subsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto. Se trata de un político de la generación de los juniors verdes, quien ha sostenido que el error de los partidos políticos en México es asumir una posición ideológica y seguirla. Pues ahí está el perfil de este personaje. Estos son unos datos que están, sin embargo, son recientes, son del año pasado, en donde también se habla pues de todos estos desvíos y lo que se le ha acusado a él, y es que su trayectoria política en efecto ha estado marcada de manera, pues, de una trayectoria ilegal, de fraudes, etcétera. Entonces, este reportaje es de Montserrat Antúnez, que lo pueden ver, es de la fecha de septiembre 17 del 2025. Entonces, para que también se den una idea de quién es este personaje, ¿no? Sí, o sea, pues prisas al final de cuentas, pero pues no son casos, son datos que se sabían, ¿no? Al final, pues, bueno, en esta vorágine del plan C, la gente pues demostró que estaba decidida a apoyar un proyecto de transformación que no solamente iba a cambiar el Poder Judicial, sino también el sistema electoral, pero pues ahora toca analizar más a profundidad qué se hace con estas alianzas. Yo soy firme en esta idea de que a veces se gana perdiendo. Así es como llegamos al plan C. López Obrador sufrió derrota tras derrota también con sus reformas electorales. ¿Y en qué se convirtió? Bueno, pues en este músculo tan grande que hoy es Morena. Entonces, pues sí, ya se hicieron algunas reformas, pero también vale en algún punto pues decir, no puedo seguir abrazada de estas larvas que solamente están absorbiendo y absorbiendo, ¿no? O sea, en fin, la presidenta dice, hoy esto está en el terreno de Luisa María Alcalde, yo ya cumplí con mi reforma, que hagan lo que quieran PT y Partido Verde, y que la dirigencia de Morena decida qué hace con esa alianza. Bueno, no solamente fueron los únicos, también en el PT, Jade Kolpolemsky, quien es una pues congresista muy reconocida por una larga trayectoria, ella también en entrevista con medios de comunicación habla sobre esta propuesta de reforma electoral. Dice que está fuera de toda realidad por proponer que los diputados plurinominales sean elegidos por voto. O sea, con los pluris no.
Al rato van a decir, van a sacar las campañas de con los pluris no, o todos somos pluri, O o todos algo somos así. pluris, No, sí, no sí, lo sí. dudes. No. Y menos J. Cole Polemski, que ahorita más adelante hay que contar quién es ella. Y se ha opuesto a Claudia Sheinbaum en varias ocasiones. Sí. Bueno, vamos a terminar con este tema. Lo que dice Jade Cole a medios es que con esta propuesta los aspirantes a diputados tendrían que hacer campaña en al menos 40 distritos y sin recursos. Respecto a la propuesta de eliminar la lista nacional de plurinominales en el Senado, Jade Cole la consideró inviable y pidió plantear un método de elección. Pero pues también aquí vale decir una cosa. Estos son dichos de una plurinominal, ¿no? O sea, también en honor a la verdad. Cuestionada sobre estas resistencias y críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no va a desaparecer la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Ella dice que lo que se propone es que se eliminarán las listas de los plurinominales que proponen las dirigencias de los partidos políticos, debido a que ahora serán elegidos mediante el voto popular. También la presidenta añadió que los congresistas del Verde, por este tema que también estábamos platicando, están en su derecho de oponerse, pero que será la gente la que vea quién defiende las listas de pluris y quiénes no. Vamos a escucharla. A ver, yo creo que vale la pena explicar nuevamente el tema de la representación proporcional. En el caso de la Cámara de Senadores, sí desaparece, estamos proponiendo que desaparezca la lista. ¿Cuál es la razón? El Senado, desde su origen, tiene una representación por entidad federativa. Esa es la visión de todo el mundo que tiene sistemas parecidos al nuestro. El Senado lo que representa son las entidades de un país. Entonces, se mantiene los dos senadores de mayoría, senadora y senador, de mayoría por cada entidad de la República, y el primer mejor segundo lugar. Eso se mantiene. Pero la lista por partido, esa estamos proponiendo que ya no exista, para recuperar el sentido republicano del Senado de la República. Eso es lo primero. Ahora, en la Cámara de Diputados, ¿cómo se conforma hoy la Cámara de Diputados? Son 300 diputadas y diputados, representantes de 300 distritos electorales. Cada entidad de la República, de acuerdo a su población, tiene distintos distritos electorales federales. Por ejemplo, la Ciudad de México, por haber disminuido en una parte su población respecto al resto del país, pues tuvo una disminución en el número de distritos federales. Entonces, cada entidad de la República, a ver si puedes encontrar las entidades, cuántos distritos electorales tienen federales. Entonces, Estado de México pues tiene el mayor número de distritos electorales porque es la entidad de la República con mayor población. La Ciudad de México, Veracruz y así hasta Baja California Sur tiene solo 2 distritos federales, por ejemplo. Entonces hay 300 distritos en el país. ¿Cómo se distribuyen los distritos? Lo decide el Instituto Nacional Electoral a partir de fórmulas establecidas. Todos votamos, cuando votamos para elegir a diputados federales, por nuestros diputados de nuestro distrito. Entonces, la Cámara se compone de el diputado de cada uno de los distritos y su suplente. Así se conforman 300 diputados. Pero la Cámara de Diputados tiene 500 diputados. Entonces, ¿de dónde salen los 200? Bueno, los 200 salen del porcentaje que hayan tenido los partidos políticos en la votación para diputados. Entonces, si Movimiento Ciudadano solo ganó un diputado, por ejemplo, fue lo que pasó, de su distrito, pero tuvo un porcentaje de votación, entonces se le asignan un número de diputados, de acuerdo a una fórmula que está perfectamente definida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, de acuerdo al porcentaje del partido, se les da en cada circunscripción, a ver, me regreso, el país se divide en 5 circunscripciones,
Y de esas 5 circunscripciones, 300 distritos electorales. Entonces, de acuerdo a la votación que haya tenido cada partido político en cada circunscripción, se les asigna un porcentaje de diputados. ¿Sí se entiende? Esos son las 5 circunscripciones. Entonces, la circunscripción 1 tiene 60 distritos, la 2, 62, la 3, 60, la 4, 56 y la 5, 62. Y se dividen así en las entidades de la República. Entonces, si en la circunscripción 1 el PAN tuvo 20% de la votación, pues se le asignan un número de diputados de acuerdo a una fórmula que está perfectamente definida en la ley. Así se conforma actualmente. ¿Quiénes son esos que llegan al porcentaje? Son los famosos pluris. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se distribuye ese porcentaje? Con una lista que hace el partido. Entonces el PAN dice, en mi circunscripción 1 o en la circunscripción 1 del país, yo pongo a estos nombres. En la circunscripción 2, estos nombres. En la 3, estos nombres. Son tantos que pone. Y de acuerdo a la votación, pues quedan los primeros de la lista. ¿Sí se entiende? Bueno, la propuesta que estamos haciendo es que la distribución se mantenga. Es decir, no desaparece la representación proporcional. O sea, el porcentaje que sacó cada partido político en cada circunscripción. Esa no desaparece en la Cámara de Diputados. Siguen siendo 500 diputados, 300 que son representación de su distrito, que la gente vota directamente por ellos, y 200 de acuerdo al porcentaje que tuvo cada partido político en cada circunscripción. ¿Cuál es la diferencia? En la propuesta actual, o más bien como es ahora, pues es por lista. En la propuesta que estamos haciendo es, en vez de lista, esos 200 que se conformen por el primero, segundo, tercer lugar perdedor del partido que le corresponda, de acuerdo al porcentaje, y la otra que la gente vote, hombre y mujer, por la circunscripción del partido que le corresponda. Entonces así todos son electos, aunque hay 200 que corresponden al porcentaje que vas a tener. Entonces no desaparece la representación proporcional, porque ayer ya estaban diciendo, de nuevo, ¿no? Los que siempre dicen lo mismo, no importa lo que propongamos, estaban diciendo que íbamos al partido de Estado, que desaparecía la representación proporcional. No, no desaparece. Es más, es con la misma fórmula de ahora. Nada más que en vez de que el partido político proponga una lista, se compone la mitad de los que tuvieron primero, segundo, tercer lugar, dependiendo del partido, y la otra, votas por las listas. La gente vota. Entonces, ya todos van a ser decididos por la gente. Ya no hay la discrecionalidad del partido político que decide sus listas. Entonces, sí, el partido político lo propone, pero lo decide la gente. Esa es la propuesta que estamos haciendo en diputados y en senadores. Y el 25% de reducción que estaban diciendo, ay, le van a quitar al INE todo, y no, es 25% distribuido en ¿qué? INE, institutos electorales locales, que hoy les llaman OPLES, partidos políticos, sueldos, salarios de diputados estatales y todo lo que le dan a los diputados estatales, que se unifique, que no sea que eres de un estado de la República y ganas 500,000 pesos al mes y eres de otro estado y ganas 50,000 pesos al mes. Que se unifique y de ahí va a salir un porcentaje muy importante y que se reduzca la cantidad de recursos que va principalmente al Senado de la República, que tiene muchísimo por cada senador. Y como van a ser menos, pues se reduce. Entonces, si se fijan,
pues tampoco es que sean los grandes cambios. Responde a 2 peticiones que ha estado haciendo la gente: que desaparezca la lista de plurinominales, más no la representación proporcional, y 2, que disminuya el costo de las elecciones al pueblo. ¿A dónde va la chamba? ¿A Cámara de Diputados, a Senado, doctor? Probablemente a Cámara de Diputados la vayamos a mandar. Y como dije, o sea, si hay quien no está de acuerdo, está bien que no esté de acuerdo. Pero nosotros no vamos a cambiar. Es decir, no vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas. Pues que un pedacito sea de lista y que el otro pedacito sea de las listas de los partidos que no se eligen. Entonces, si hay partidos que no están de acuerdo, pues que no estén de acuerdo. Pero nosotros, o sea, la presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña, que responde a esas 2 solicitudes que estuvimos recibiendo de la gente y que fueron las principales de los foros que se hicieron. Y la otra es la representación de los migrantes, que se elija de manera directa. ¿No hay fractura por lo que dice el Verde ayer? ¿Perdón? ¿No hay fractura por lo que dice el Verde ayer? ¿Por lo que dicen los senadores del Verde? Pues ellos tienen derecho a no estar de acuerdo, pero también la gente va a saber pues quién defiende las famosas listas de pluris y quién no. Así de sencillo. Bueno, y hay que recordar que en el tema de Jacob Polemski, no es la primera vez que tiene diferencias con la presidenta. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque se da en el contexto político actual. Acuérdense que en las internas del 2023, cuando estaba el tema de las corcholatas y el tema de Adán, que fue muy conocido, luego también participó Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, etcétera, las corcholatas, Ricardo Monreal, y ya cuando se llevó a cabo la reunión el presidente López Obrador con las corcholatas de Morena, porque como un primer paso fue con las corcholatas de Morena, después de esa cena y que se llevaron los acuerdos y todo, Jacob Polemski en ese momento era legisladora, pide licencia y va a lanzarse como corcholata también, pero ya no estuvo dentro de los tiempos que se dio pues el proceso interno, y me acuerdo muy bien que llegó ella a decir que tenía todo el derecho a ser candidata e incluso acusó de que no se le incluyera porque Claudia era la única mujer, debió de haber pues habido más candidatas, etcétera, y me acuerdo que ahí empezó pues ciertos roces con la actual presidenta de México y también en otros hechos, y lo que llama la atención es que Jacob sí denunció que no se le había incluido, pero antes ya había apoyado a otra corcholata, o sea, no había apoyado a Claudia Sheinbaum. Entonces es importante tener pues ese contexto porque pues Jacob Polemski es incluso muy polémica porque hay que recordar que fue presidenta de Morena. E incluso ella es familiar y no hay que olvidar que ella se llama, se apellida Ibáñez Camacho. Incluso ella es hija de Maximino Ávila Camacho, que es hermano del expresidente de México, Manuel Ávila Camacho, y todo un historial con el hermano de este expresidente. Entonces, y hay que recordar que ella incluso en el 2005 fue abanderada por el PRD por la gobernatura en el Estado de México contra Erubiel Ávila, quien finalmente ganó la gobernatura. Entonces, hay que recordar todos estos detallitos, porque no es la primera vez que hay fricciones entre Jacob Polemski y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí lo que llama la atención, pues es esta resistencia que se da, pues por parte
de ciertos grupos que se consideran aliados. Y hay que recordar que Jacob Polemski actualmente es senadora del Partido del Trabajo y llegó por, como ya lo había dicho Dani, por representación proporcional. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier cosa y hay que tenerlo pues en el radar.